Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Además de todos los temas que estamos conversando y estamos analizando, pues también de repente es muy agradable poder escuchar una de esas canciones que nos lleva la vista atrás. Y para adelante también, oiga, pero yo prefiero las que me llevan la vista atrás. Esas canciones que nuestros Carlitos de repente tienen su selección musical. Y hablando un poquito de selecciones, vamos a pasar ahora también con uno de nuestros analistas que yo creo que tienen más experiencia en este aspecto, porque Jesús Romero es un oficial retirado de inteligencia naval de la Marina de los Estados Unidos. Además, lo es de operaciones de inteligencia también del Ejército. Tiene más de 37 años de servicio combinado. Ha participado en numerosas misiones en Bosnia, en Irak, en Sudán. Y posteriormente, además, ha comandado una unidad de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Panamá, supervisando operaciones en el Centro y Sudamérica, así que conoce muy bien todo lo que es la geopolítica. Pero quisiera, en primer lugar, darle la bienvenida, que es un placer como siempre. Muchísimas gracias por acompañarnos, señor Jesús Romero. Gracias, Marian. Me encanta tu moda del día de hoy. Pareces muy europea aquí en Miami. Bueno, mira, me la llevé la flor. Te iba a comentar, yo abría mi programa del día de hoy con un editorial hablando sobre esta decisión de la administración Trump, del presidente, de mover a Mike Waltz, el secretario de Seguridad Nacional, hacia la embajada de Estados Unidos en la ONU. Yo comentaba que obviamente hay que evaluar todos los factores. Uno de ellos es la salida a tiempo de un escándalo que pudo ser o que se podría generar un poco más grande, que es las famosas escuchas cuando incluyeron al periodista dentro de ese chat. La otra es que realmente Marco Rubio tiene una posición muy frontal, que puede asumir ese liderazgo, además el de secretario de Estado, mientras que Waltz, que también tiene una personalidad muy particular, lo mueven a una organización absolutamente corrupta, inepta, como es la ONU, donde además Estados Unidos han trabajado en contra de Estados Unidos durante muchos decenios. Esos dos factores están sobre la mesa. La forma de comunicarlos es la que quizá puede crear un poco más de controversia. ¿Es una promoción? ¿Es, como digo, una retirada a tiempo? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, definitivamente no es ninguna promoción para Mike Waltz. Ajá, claro. Vamos a ponerlo en un contexto que pueda entender tu público, porque creo que es importante decir por qué salió. Mike Waltz sale como resultado de la investigación que se llevó adelante por todo lo que sucedió. Esto lo conocemos nosotros como un 15-6. Es una investigación oficial que, como ya sabemos, cuando este escándalo salió a la luz, cuando se dijo de que iba a haber una investigación, esa investigación se llevó adelante y supongo, luego de haber hecho varias investigaciones de este calibre, de que debajo de esa investigación salen recomendaciones, y debajo de esa recomendación estoy segurísimo que lo que salió fue de que Mike Waltz necesitaba ser sacado de esa posición simplemente por la posición que es una posición de seguridad y de confianza. Debajo de lo que sucedió, esa confianza se violó. Marian, esa situación se viola cuando él es el que dice, sí, yo mandé a poner este chat y luego le dije a Wong que coordinara todo. O sea que atrás de Mike Waltz, también las personas que están atrás de él, todos son culpables. Ninguno de ellos dijo, vamos a tomar un minuto para ver si esto está bien y estamos siguiendo las normas de seguridad del gobierno. Uh-huh. Al suceder esto, estoy seguro que también cuando se le presenta la evidencia al presidente Trump, el presidente Trump pudo haber tomado la posición de decir, bueno, yo quiero que simplemente siga Mike Waltz en esa posición. Uh-huh. Pero no creo que puede aguantar un público que no esté de acuerdo con esa decisión, porque después de todo, claro, él mintió. Uh-huh. Recordemos de que Mike Waltz dijo que él no conocía al periodista de ese medio de comunicación. Uh-huh. Y sí lo conocía. O sea que está la mentira, está el hecho comprometiendo la seguridad de la nación, y debajo de este entorno, luego de que se le presenta la evidencia al presidente Trump, el presidente lo más seguro tomó la decisión
de sacarlo. Pero recordemos que todavía existen otras condiciones, porque yo entiendo de que entre Mike Waltz y Marco Rubio existía una diferencia Diferencias. en cómo llevar a cabo las negociaciones en Rusia. Creo que cuando tú ves el agregado de lo que sucedió, sale Mike Waltz y creo que todavía el presidente lo quiere, todavía le tiene un poco de confianza y lo envían como embajador a las Naciones Unidas. Mira, yo Pero siempre... Sí, perdón que va a trabajar para Marco Rubio, no va a trabajar Claro, directamente para el presidente. y sí, lógicamente, porque tiene que es el secretario de Estado, tiene obviamente que reportar cualquier decisión que vaya o cualquier movimiento que vaya a tomar también al frente de Estados Unidos en la ONU, tiene que ser autorizado. Pero lo que te quería comentar es que yo entiendo, y siempre se lo he comentado a nuestro público, oiga, cuando hay que tirar de las orejas, hay que tirar de las orejas. Cuando hay que respetar, cuando hay que decir que las cosas se hacen bien, se hacen bien. Si no, caeríamos en la misma trampa de lo que estamos viendo en los medios de comunicación liberales. A mí esto me parece y me da a la mente, y con eso habría mi editorial, de que en política, cuando realmente no se dice la verdad, siempre va a haber alguien que está dispuesto a inventarla. Y yo creo que llegó el momento donde el presidente tenía perfectamente que apartar a Waltz de este embrollo, porque todavía a mí, y te lo digo como periodista, Jesús, no me queda claro, me imagino que muchas personas también, ¿cómo pudo ser posible que un periodista estuviera dentro de ese chat? ¿Cómo pudo ser posible que estuviera dentro de ese chat? O sea, tenemos al enemigo trabajando adentro, porque ahí estaríamos en un problema mucho mayor. Esa persona que trabajaba para Waltz había sido una persona que estaba aprobado, tenía un background check, se sabía qué era, o en un momento dado pudo tratar de perjudicarlo trabajando para el enemigo. ¿Cómo ves tú eso? Porque sigue estando sin explicar, sigue estando raro. Bueno, nosotros que estamos atrás o tuvimos experiencia, nosotros sabemos qué fue lo que ocurrió aquí. Mike Waltz, él apoyó la candidatura de Trump debajo de los buenos y los malos momentos. Hubieron personas quienes dieron el voto de confianza para Mike Waltz, pero no olvidemos de que Mike Waltz todavía seguía siendo un coronel en el ejército. Y déjame decirte que muchas veces estas personas llevan su personalidad, su experiencia a este trabajo. Y estamos hablando de la seguridad de los Estados Unidos. No estamos hablando de Mike Waltz como coronel del ejército. Son dos cosas totalmente diferentes. Y te voy a dar mi opinión muy personal. Cuando Mike Waltz toma esta posición y decisión de hacer un chat en una plataforma que no es autorizada, a pesar de lo que digan, lo que quieran decir, él tomó esa decisión y a mí me dice que él todavía nunca entendió la magnitud de la responsabilidad de la posición que le había conferido el gobierno a él. Mira, yo yo estoy de acuerdo contigo y creo que fue un error, que por mucho que lo quieran explicar es un error enorme. Así se hablara de los hutíes, se hablara de un bombardeo, se hablara de la tía de los milagros. Es un foro donde no tendría que haber un periodista y creo que una red donde tampoco se deberían manejar este tipo de asuntos. Pero independientemente, después de lo que pasó, yo comentaba también, y ahí tenemos que entrar en el otro lado, el movimiento de poner a Marco Rubio ahora mismo al frente de forma interina de este Departamento de Seguridad Interna. ¿Crees que puede dar también un giro mucho más frontal a ese departamento por la experiencia precisamente y la forma que tiene de actuar Rubio? Bueno, definitivamente que sí, porque Marco Rubio se ha convertido no solamente en el senador, sino que tiene una alta experiencia moviéndose en estos entornos. Pero ahora mismo, y solamente te comento esto porque yo he visto los comentarios que ha hecho el canciller ruso, Lavrov, que ha personalmente dicho el buen trabajo que ha hecho Rubio. O sea, no estoy diciendo de que piensen de que Rubio está colaborando con los rusos, sino que simplemente él le dio un tono de que Marco Rubio estaba llevando a cabo un muy buen trabajo. Y eso lo estamos viendo. También recordemos de que Marco Rubio es una persona muy crítica, no solamente de los rusos, del comunismo, del izquierdismo, del socialismo, y él no es una persona que se presta para esto. Yo creo que el presidente Trump muy hábilmente reconoció de que Marco Rubio es el que está llevando todas las negociaciones directamente por el presidente Trump, directamente con los rusos. Y creo que el presidente Trump
Tal vez haya dicho, yo quiero dejar a que Rubio dirija todas estas negociaciones y especialmente ahora después de la salida de Mike Waltz. Ujú. Bueno, yo no sé, Jeffrey Goldberg, no me ha dado tiempo a ver el editor en jefe del Atlantic, que justo precisamente fue la persona que fue incluida en ese chat. No he podido ver hoy cuál ha sido la opinión sobre la salida de Mike Waltz, porque yo creo que además una personalidad como este hombre Yo sí te puedo no es un decir, periodista cualquiera. mira, Cuéntame. te voy a decir, la salida de Mike Waltz le previene que le sigan enviando información Efectivamente. Ajá. directamente al periodista. Gracias, ahí quería yo llegar precisamente. Ese es el punto al que yo quería llegar ahora, porque estamos, y lo comentaba desde el comienzo, a veces estamos trabajando para el enemigo. Yo quise saber el individuo el chiquillo que supuestamente trabajaba para Wolf, exactamente, y que metió al periodista Este no es un periodista cualquiera, es un periodista absolutamente crítico y es un periodista además que se cayó cuando supo que le habían incluido en ese chat simplemente para ver qué era lo que había, pero eso no es casualidad. Porque a mí me perdonen, eso no es casualidad. Y ahí es donde yo quiero que se delimiten responsabilidades. Porque si tú tienes en el Departamento de Seguridad Interna a alguien infiltrado que está trabajando para el enemigo, caramba, flaco favor nos hacen. Mira, a él, yo estoy seguro, yo estoy seguro de que Mike Waltz no es ninguna víctima. Uh-huh. A pesar de todo lo que pueda decir Sí. el izquierdismo Uh-huh. y los demócratas en este país. Pero lo que sí sabemos es de que Mike Waltz tenía una relación amistosa con este señor, el periodista. Uh-huh. Ahora déjame decirte, eso de que él lo agregaron, de que no sabían, eso no es cierto. Claro que no. Eso es simplemente ahora lo que dijeron porque los agarraron. Pero la salida de Mike Waltz, como ha sucedido por muchísimos años dentro del gobierno, muchos políticos han buscado tratar de poner en luz pública el trabajo de ellos, por medio de periodistas como de este señor. Y hemos visto las miles de veces que salen los artículos que dice una fuente nos dijo de la Casa Blanca. Uh-huh. Yo tengo muchas fuentes, pero obviamente no me incluyen en ese tipo de chats. Mira, yo he tenido muchísima gente que me ha preguntado cuando yo estuve en servicio activo. Eso sucede, pero las personas que se presten para esto realmente están abusando del sistema que nosotros tenemos y especialmente en inteligencia, información clasificada y en estos puestos de confianza. Él trató de hacer parecer todo esto como que si el culpable fuera el periodista. El culpable fue Mike Waltz. Uh-huh. Totalmente. Mira, Mike Waltz fue el responsable directo de incluir a Jeffrey Goldberg, al editor en jefe del Atlantic. Él admitió además públicamente su error, asumió, abro comillas, porque eso fue lo que dijo, plena responsabilidad cuando esto ocurrió por la filtración. La calificó incluso de vergonzosa, pero cometió el pequeño errorcito de decir que no conocía al periodista. Y ahora sí sabemos que conocía al periodista. Independientemente de lo que lleguemos a saber y de cómo este individuo terminó en un chat de seguridad, yo creo que el movimiento estratégico del presidente en este momento para apagar un incendio mayor ha sido el correcto, independientemente de que se justifique, si se diga, mira, se cometió un error y queremos subsanarlo y por eso vamos a sacarlo de la oposición que ocupa y le vamos a mandar a la ONU, que te digo, a veces hablar claro evita cualquier cosa, porque si tú quieres decir que he aprendido la lección, mira, esto me ha ocurrido y he aprendido la lección y no me va a pasar como en mi administración anterior, que estaba rodeada de gente que no sabía para dónde iba. Ahora ya he identificado algo que me puede hacer daño, lo saco. Yo estoy preocupado porque de la manera de que sale Mike Waltz, no es porque el presidente dijo que hay que sacarlo. Uh-huh. Mike Waltz sale por una investigación de seguridad, ¿sí?, que lo encuentra culpable. Simplemente que el presidente, estamos hablando de políticos. Uh-huh. Si hubiese sido una persona miembro del gobierno profesional o un militar, lo hubiesen botado del servicio militar y le hubiesen quitado el acceso a material clasificado, porque esto es una traición. Uh-huh. Bueno, el presidente toma la decisión de ponerlo como embajador hacia las Naciones Unidas. Me parece que debajo de todas las responsabilidades del presidente,
pienso que tal vez para ellos sea una buena decisión. Para mí y para muchas personas, para mí, no es una buena decisión. Yo creo que deberían de haber terminado con el lagarto ese mismo día, porque el hecho es que si hubo o no hubo intención, Marian, y él tuvo toda la intención de darle esa información al periodista. Ya, ese es el tema principal, y por eso yo hacía, como te digo, alusión en el editorial a que no todo se puede pintar de color de rosita y hacer como ha dicho el vicepresidente Vance, que esto es una promoción. Oiga, tampoco somos tontos. Promoción no es una promoción. Esto no ha salido así como que de la nada. Entonces, esos son el tipo de cosas que a mí no me terminan de cuadrar y de gustar, y creo que eso es lo que el presidente tiene que prestarle mucha atención, porque además él es un estratega de la palabra y de la comunicación también. Ahora, volviendo al otro lado, volviendo a la hipocresía, a la falta de hacer las cosas con el mismo equilibrio. Yo recuerdo en la administración anterior, y no se puede, creo que, ignorar, el congresista Eric Swalwell. ¿Tú te acuerdas de Eric Swalwell, el individuo que mantuvo vínculos con Christine Fang, la famosa Fan Fan, la presunta espía china con la que compartía secretos, etcétera, que hubo una investigación? Bueno, hubo una investigación, la relación fue documentada, se denunció, pasó por un comité de ética, y como yo decía, ¿qué pasó? Absolutamente nada. O sea, absolutamente nada. Pasó por las pantallas de Fox, nunca jamás se volvió a mencionar el tema en ninguna otra pantalla, y esta señora estaba... Pero no se mencionó, por la misma administración de Biden. Claro, pero el tema aquí es que esto pasó por el comité de inteligencia, pasó por un comité de ética, pasó por todos los sitios y jamás fue removido, no pasó absolutamente nada. La gente cubrió un estúpido velo, y toda esta gente que está haciendo un circo ahora de lo que ha ocurrido ni siquiera lo mencionó. Bueno, la gran diferencia, Marian, es que en ese particular caso tienes que recordarte de que fue el pueblo que lo eligió a él para esa posición. O sea, el público fue el que lo eligió. Solamente el público lo puede sacar. No, pero los medios de comunicación sí pueden hacer la misma campaña que han hecho ahora, y no la vimos. No, yo por eso es que te estaba mencionando que eso fue debajo de la administración de Biden, claro. que fue una de las administraciones más corruptas en la historia de los Estados Unidos. Efectivamente. Mira, te voy a pedir que te quedes con nosotros si puede ser, porque quiero entrar ahora a saco precisamente también con eso. ¿Qué va a pasar con todos esos actos de corrupción? Y corrupción además a los más altísimos niveles, que también pasaron por comités de ética, pasaron por comités de investigación, y a día de hoy sabemos que hubo indultos preventivos por si acaso, pero no sabemos realmente cómo puede llegar a evaluarse y a proseguir todo eso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, Jesús. Quisiera conversar un poquito, porque acabamos de ver las acciones que se toman con esta administración, con el tema de quizá el tema de las famosas escuchas, lo que ha motivado que Mike Waltz sea llevado como embajador de Estados Unidos en la ONU, que Marco Rubio ocupe esa posición en el Departamento de Seguridad Interna por el momento, mientras lo compagina además con el de secretario de Estado. Pero yo quisiera entrar ahora también en detalle sobre los hechos que quedaron en la administración anterior en question marks. Por ejemplo, en el 2023, Hunter Biden fue acusado de 9 cargos de evasión fiscal en California con un impago de $1.4 millones. Además, se le acusó, tenía cargos por posesión ilegal de armas, por haber mentido a la hora de hacer el formulario. Pero lo que durante muchísimo tiempo se cuestionó de Hunter Biden fue lo que arrastraba además al silencio cómplice de las agencias federales en aquel momento y de un departamento de justicia que también en aquel momento tapó la famosa computadora y tapó todos estos hechos que, por otro lado, se estaban investigando en el Congreso. El presidente decidió otorgar un indulto presidencial, no solamente para salvar a su hijo, sino también para salvar a su familia, a James Biden y a toda la familia, que en esas investigaciones que estaban llevando a cabo en el Congreso se había determinado que parte de los negocios que hacía Hunter Biden en Ucrania, en China y en Rusia, pues muchos de esos dineros estarían llegando al seno de la familia Biden, donde el propio presidente Biden, el famoso Big Guy, estaría también involucrado. El presidente decidió darles un indulto.
es decir, los perdono de todos los hechos que hayan cometido mal desde el año 2014 hasta la actualidad. Y eso ha sido muy criticado incluso dentro del propio seno demócrata porque pone en cuestionamiento el uso indebido del poder presidencial. Ahora mi pregunta es la siguiente. Aunque los indultos presidenciales obviamente protegen a los beneficiarios de los procesos penales federales, sin embargo, Jesús, no impiden que, por ejemplo, el Congreso o las autoridades estatales sí puedan realizar investigaciones o audiencias para esclarecer cuáles fueron esas irregularidades. Tú, a tu juicio y con tu experiencia además de los departamentos de inteligencia, ¿crees que se tiene más información de la que se ha podido compartir y que esa información en algún momento verá a la luz? Bueno, desafortunadamente yo aprendí algo de mis colegas quienes me dijeron que para poder cambiar el gobierno, el cambio tiene que venir de afuera, porque adentro del mismo gobierno no va a haber cambio. Te voy a dar un ejemplo en particular en mi caso. Luego de que yo escribí mi libro, El vuelo final, La reina del aire, nosotros pusimos al aire la relación que tenía el régimen venezolano enviando grandes cargamentos de cocaína hacia los Estados Unidos utilizando aeronaves con matrículas americanas. Nosotros esto lo traímos a la luz de las agencias federales para que pudiera haber un cambio para prevenir de que esto volviera a suceder en el futuro. Y el año pasado, Merian, a mí me invitaron a participar, a testificar en el Congreso sobre la amenaza aérea hacia los Estados Unidos, que también cubría parte de lo que yo había escrito en mi libro. A mí me habían invitado para un comité de justicia por el congresista, el senador Chuck Grassley, quien era el segundo de la Comisión de Justicia. Bueno, a mí me invitaron en enero, lo que iba a suceder en el Congreso, el evento iba a ser en abril, mayo, a una escasa semana de ir a testificar. A mí me desinvitaron al evento. Wow. Porque ellos me dijeron que la Casa Blanca había objetado de que yo personalmente fuese a testificar. Y yo lo que encontré un poco interesante es que una persona como yo, que luego que se retiró del servicio del gobierno y que simplemente estaba escribiendo aquí en mi garaje cuando estaba cortando la grama, que como una persona como yo iba a ser una amenaza para el gobierno y sobre todo para la Casa Blanca. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos descubierto una brecha de mala eficiencia del gobierno que dejó que esto sucediera. Y como ese, hay otro ejemplo de la participación de Juan Sebastián González como el director de Seguridad Nacional para el Occidente, quien estaba manteniendo relaciones secretas con el régimen venezolano para estabilizar el régimen en Venezuela para que no salieran un éxodo de inmigrantes. Desafortunadamente, esa negociación no se llevó muy bien a cabo. Ellos pidieron de que el gobierno de Venezuela pidió de que María Corina Machado no fuera apoyada por el régimen venezolano. Y bueno, mira lo que tuvimos. Yo he estado en una campaña para decirle a los representantes latinos aquí en Florida que por favor lleven adelante una investigación por la Cámara Baja del Congreso sobre lo que ha venido sucediendo, no solamente en el caso de Venezuela, pero los otros. Ya nosotros tenemos este año que empezó debajo de la administración de Trump y pienso que es un buen momento para hacer eso. Pero Marian, a mí yo lo que he visto es que el Congreso, yo he llamado a las oficinas de estos congresistas, le he enviado mensajes por el portal del internet hacia sus oficinas y realmente no hay interés, porque simplemente el Congreso es una máquina que funciona a una alta velocidad y creo que lo que prefieren es dejar atrás lo sucedido. Yo no pienso de que el público americano, tanto los demócratas como los republicanos, nos merecemos de que esto no se lleve a ningún tipo de investigación por parte del gobierno. Mira, Jesús, yo sé cómo se mueven las cosas. Dicen que las cosas en Palacio se mueven despacio, pero se mueven.
Yo no sé en este momento si este palacio se ha cerrado al público, y esa es la pregunta que yo me hago. A mí me gustaría al menos saber, y creo que muchas de las personas que nos están escuchando les gustaría saber también, aunque no haya castigo. Es decir, lo ideal sería que sí, claro, hubiera un castigo para que sirviera de lección para que nadie volviera a hacerlo. Pero con un indulto presidencial quizá ese castigo no exista. Pero yo creo que todos tenemos derecho a saber exactamente qué pasó. Sobre todo cuando nos pasamos 4 años en la administración anterior de ataques y de ataques y de ataques y de ataques a un candidato político, independientemente de que te caiga bien o te caiga mal. Pero fue una maniobra realmente para sacar de la carrera política a un oponente que en ese momento tenía una gran fuerza. Ya la campaña ha terminado, ya tenemos a Trump como presidente, ya hay nuevas cabezas que están en diferentes organismos. Mi pregunta sigue siendo la misma. ¿Tú crees que lo que se está en cada una de esas agencias, la agencia el Departamento de Justicia, en las agencias federales, yo me imagino que tiene que haber dossiers, tiene que haber información, no han podido quemar todo, no han podido acabar con todo? Eso existe, eso existe, Marian. Lo que sucede es la voluntad política para sacar esto adelante. Tú no crees en ningún momento, porque yo te conozco, de que simplemente un congresista, uno, va a lograr llevar a cabo algo así. En el Congreso se hacen favores y tiene que haber un bloque para poder llevar esto adelante. Claro. Simplemente yo lo que quiero es justicia. Yo quiero claridad de lo que sucedió. Tal vez no vamos a tener a Fauci preso, pero yo quiero que el gobierno nos diga es que se burlaron de nosotros, nos metieron. Nosotros prácticamente, Merian, perdimos un año de nuestras vidas por la política malintencionada de estos gobiernos. Y ahora tenemos una oportunidad. Creo que la administración de Trump ha hecho un muy buen trabajo en ciertas cosas. Creo que todavía falta muchísimo. Por ejemplo, que hayan sacado a la luz pública todos los documentos que hubieron con la investigación de la muerte del presidente Kennedy. Creo que eso es sumamente bueno y sumamente positivo. Pero creo que todavía falta esclarecer muchas de las cosas que sucedieron en la administración pasada. Y por lo que puedo ver, creo que hay una onda, un movimiento positivo debajo de las investigaciones que se están llevando a cabo por parte de la FBI, debajo de uno de estos jueces que han trabajado contra la ley americana. Creo que se pudiese llevar a cabo más investigaciones dentro del Departamento de Justicia. Y creo que por ahí empieza precisamente la justicia de la que tú estás hablando. Mira, yo con el tema, por ejemplo, de Fauci, hay mucha gente que quiere saber por qué mintió además el Congreso. O sea, yo no sé cuáles serán las determinaciones, lo que al final la ciencia, lo que al final además de lo que ya se sabe, que obviamente no pinta muy bien para él, y cada día pinta peor para él. Como tú dices, no solamente porque nos hicieron perder un año de nuestra vida, sino que porque mucha gente perdió también la vida, y muchos de nuestros hijos están enfermos, y muchas personas están enfermas también en este momento por una decisión que se tomó y que se tomó de forma unilateral. No preguntaron a nadie si estaban de acuerdo, te lo impusieron, y eso es lo que tiene que tener obviamente una respuesta, y una respuesta más contundente que la que tenemos hasta este momento. Él negó haber intentado encubrir los orígenes del COVID-19, rechazó las afirmaciones de que el Instituto Nacional de Salud financiara las investigaciones de ganancia de función en ese famoso Instituto de Virología de Wuhan. Sin embargo, y en concreto el señor Ron Paul, el congresista republicano, lo sacó y lo puso sobre la mesa. Mostraron que había mails, que había incluso mails suyos particulares donde se estaban financiando ese tipo de investigaciones en ese departamento de Wuhan, y nos hicieron durante un montón de tiempo pensar que era un pobre chino hambriento que se comía un bicharraco de esos vivos en un mercado húmedo, o que era un murciélago que se había escapado. O sea, creo que tenemos que ser más serios que todo eso. Hay demasiadas vidas que se han perdido para no exigir que se sepa la respuesta, la que sea, pero que se sepa. Bueno, mira, en ese caso en particular te voy a explicar cómo lo ve del lado del gobierno. Los elementos que trabajan para el gobierno son funcionarios del gobierno que toman estas decisiones debajo de sus responsabilidades de agencias, que luego le llevan esta información a lo que es la administración de turno. Si el presidente de los Estados Unidos toma decisiones nacionales basado a lo que le dicen sus asesores,
El responsable es el presidente. En el caso de Fauci, nunca vamos a encontrar responsabilidad de Fauci detrás de cualquier tipo de omisión, cualquier tipo de admisión. No, nunca vamos a encontrar a Fauci responsable de lo que sucedió. Jamás. Eso no va a suceder en un gobierno. Bueno, Jesús, quiero agradecerte como siempre que hayas estado con nosotros. Felicitaciones por tu libro. A ver si en algún momento tenemos la oportunidad de conversar específicamente sobre ese libro maravilloso que además contiene información muy interesante para compartir con nuestros oyentes. Gracias, Jesús. Gracias. El jueves estaré en Miami para presentar el libro a las 7 de la noche en el Centro de la Diáspora Cubana.